Hola, José Luis, ¿nos escuchas? Ahora sí, bueno, por fin, vaya. No. eh, ¿Qué tal? No, que ha habido aquí un problema de, no sé, de plugins, creo que era plugins, no hay problema, que está bloqueando la llamada entrante, era por eso. Menos mal. Bueno, José Luis, Oh, bueno, estamos un poco preocupados, menos mal estamos acá. Eh, Nada, primero te quería, para empezar la charla, conversar un poco o presentarnos, ¿no? Dado que te había hecho te envié un poco una descripción de taller, en realidad, y es un portal web, y ahorita estamos en vacaciones, ¿ya? Quizás hay pocos alumnos, pero quizás durante la transmisión se van a sumar más, pero que están en camino algunos. ujú. Eh, este portal tiene 13 años, es el primer portal deportivo universitario del Perú, y hace alrededor de 2 años más o menos venimos produciendo documentales transmedia, ¿no? Seguimos a tu página, pero mucha gente sigue a tu página, eh, y es referente para varios que estamos metidos en lo que es el mundo digital y el periodismo deportivo digital también, que es un poco Sí. cómo va a girar la charla, ¿no? Que es sobre las nuevas narrativas, lo que los periodistas, siendo alumnos, y también qué condiciones deben tener para estar preparados y estar, valga la redundancia, a la vanguardia en este tipo de trabajos, ¿no? Perdona, Carlos, se oye enlatado el ruido, el Y sonido un acá, poco. No sé si es problema de mi conexión o es problema. ¿Ahí me oís bien? yo te escucho perfecto. Sí, bueno, no sé, pero el problema es que a mí me llega el sonido como entrecortado, no, no me llega bien, pero bueno, intentaré a ver si quizás sea problema de aquí, de la conexión mía, no sé. A ver, si es bien, pues lo intentamos así, a ver. Ya bueno, bueno, yo soy profesor de acá de la Universidad San Martín de Porres, eh, y dirijo este taller, ¿no? Este taller, lo particular es que tiene alumnos. No sé si esa experiencia también lo tienen en la universidad donde trabajas, ¿sí? Porque es particular trabajar con alumnos, como Sí, comprenderás, sí, ¿no? sí. Y casi todo lo que hacemos acá, o el 100% de lo que hacemos acá, se produce con alumnos, ¿no? Y bueno, se van a presentar las chicas, en este caso hay varias chicas, son parte de la nueva promoción que se está formando acá, y se van a presentar, y Voy a cambiar de sitio, voy a cambiar de sitio, voy a bajar una planta, a ver si va ya, a ser problema de conexión de acá, y mientras tanto seguimos hablando, porque voy con el portátil en la mano. ok, ok, está bien, está bien. Sí, entonces Vale, seguimos, seguimos hablando, seguimos hablando. ya, Sí, aquí voy a bajar la escalera porque donde estoy ahora, voy a ver si bajo un poco y ya me cambio de habitación y mejor. A ver, a ver si aquí me mudo y es mejor. Aquí un momentito. A ver. A ver ahora. Creo que aquí va a ser mejor. Creo. Vamos a ver. Ahora, ve diciéndome. Te veo hasta mejor. Creo que era ¿Me oyes bien ahora? ¿Me oís? sí, sí, yo creo que Ah, nos sí. escuchamos bien, solo que creo que tú no nos escuchas bien. Eso, sí, sí. Bueno, ya creo que me he bajado una planta. Ya creo que puedo conversar mejor con vosotros porque es que estaba en un lugar donde no había cobertura, creo. Así que, bueno, proseguimos, venga, sí. Bueno, en pocas palabras, quisiera que sea la charla justamente así, ¿no? Que sea así súper informal, Sí, porque eh, vemos normalmente cosas, charlas y todo, pero lo particular de un streaming justamente es transmitir experiencias, ¿no? sí. Y bueno, quisiera que se presenten las chicas, en realidad, ¿no? Porque ellas son nueva Vale, promoción de acá, todas han sido mis alumnas, y hay algunos que no han venido también, pero bueno, son parte de los que están acá, ¿no? muy bien. Y también qué cosas hacen que quisieran hacer también en el taller, ¿no? Cosas que se presentan con él. Sí, Hola, mucho gusto. Mi nombre Hola, es Laura. encantado. Estoy en séptimo ciclo, ya casi me falta 2 años para terminar la universidad y apoyamos bastante el taller con lo que es audiovisuales. Es como afición a un taller muy
digital, todo lo compartimos, todo tiene que ser a través de imágenes, material audiovisual. Entonces nos encargamos de crear, ¿no? Todo lo que son las piezas, los videos, apoyar en todo lo que se pueda en lo que es el taller. Mucho gusto. Igualmente, muy muy interesante. Hola, yo me llamo Isabel, estoy en cuarto ciclo. Como dijo mi compañera, estamos en todo, el taller se encarga de todo lo que es audiovisual, periodismo deportivo, todo. Estamos actualmente haciendo documentales transmedia, como le comentó el profesor. Y sí, hacemos diseño, de todo, en verdad, el taller tiene de todo un poco. Ajá. Muy interesante también. Ajá. Hola, mi nombre es Astrid y soy nueva. Recién me estoy incorporando al taller y voy a pasar al sexto ciclo. Y nosotros ya hemos hecho, bueno, han hecho antes un documental transmedia, se llama La prueba de un campeón. Y ahora estamos haciendo Perú rumbo a España 82. Ah, bien. Sí, y también queremos hacer como un libro. Y sabemos que usted ha escrito libros. Y entonces queremos más o menos saber cómo usted nos puede ayudar. Ah, muy bien, vale, perfecto. Falta una, ¿no? Falta una. Sí, sí. Gaby. Hola, yo soy Gabriela, yo paso a cuarto ciclo, también soy nueva en el taller y estoy apoyando en el área de audiovisuales. Y bueno, mis compañeras ya dijeron todo sobre el taller y lo que estamos planeando hacer en el 2017. Muy bien. O sea, muchísimas actividades, muchísima variedad de, ¿no?, de propuestas y de ideas, ¿no? Está muy bien, muy interesante. Bueno, José Luis, un poco entrando en materia. motivo de la... que es un poco, coméntanos un poco también para poder tener un hilo de conversación que creo que iría por el tema de las nuevas narrativas, ¿no? Dado que tú también a través de tu blog un poco analizas qué es lo que se vienen haciendo, qué se viene implementando a través de estrategias, de medios o a través de herramientas, que es un poco lo que quisiera que se transmita también, ¿no? ¿Qué es lo que se viene realizando actualmente dentro del periodismo deportivo digital? Sí, bueno, si conocéis un poco el blog, que aprovecho para decir que, bueno, que se puso en marcha en el año 2010 como continuidad, ¿no?, continuación de una tesis doctoral que defendí ese año. Y ese título, el nombre del blog, Periodismo Deportivo de Calidad, que dio después nombre a su vez a un libro homónimo. Bueno, inicialmente era un espacio para la reflexión y el análisis de medios. Evidentemente ha puesto el foco, digamos, en las nuevas narrativas, en la innovación digital, porque efectivamente es lo que más se está moviendo ahora y es lo que más hay que estar pendiente, ¿no? Dentro del blog hay una sección que se llama Radar de nuevas tendencias. Ya han salido dos, como un observatorio, digamos, ¿no? Un observatorio de lo que se hace a nivel global, ¿no? La idea era hacer un análisis que fuera internacional, global, porque no tiene sentido, si hablamos de Internet, focalizarlo solo en lo que ocurre en un país, no tiene sentido ninguno. Y sobre todo cuando además hay que mirar que la vanguardia, donde más y mejor o más avanzado se está haciendo el periodismo digital es en países, no es en España, evidentemente, ¿no? Es en países anglosajones. Por tanto, hay que estar muy pendiente de lo que hacen los medios de referencia, sobre todo en Estados Unidos, también en cierto modo en Europa, sobre todo en Reino Unido, en Francia, en Alemania, y bueno, en España también, pero en menor medida, ¿no? Entonces, claro, el análisis que hay que hacer es global, ¿no? Y ese radar responde a esa necesidad. De lo que se está viendo, de lo que se está haciendo actualmente, creo que hay que poner énfasis en que la tecnología está propiciando que cada día surjan formatos nuevos. Y si no son nuevos, es una especie de modificación o adaptación del formato ya existente. Aparentemente se habla siempre de crónicas, se habla de reportaje, se habla de artículo de opinión, pero claro, el género de toda la vida aparece en muchos formatos, ¿no? El vídeo. El vídeo está siendo quizá el pilar del engagement en casi todas las webs. Y el vídeo se está utilizando online
de 1000 formas diversas para adaptar esos géneros de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, la videonoticia, ¿no? Que son formatos que ya se ven en redes sociales de menos de un minuto, el videoreportaje, evidentemente, o la videoentrevista, que son clips que van fragmentándose para ser compartidos después en redes sociales de esas entrevistas. La evolución al multimedia, al webdoc, ya lo conocéis bien vosotros, que habéis trabajado con esos proyectos. Pero también a pequeña escala, curiosamente, se dan formatos como la videoprevia, hablando de deporte, ¿no? Cómo hacer una videoprevia, incluso con animaciones, con infografías, el videográfico explicativo, el video obituario, que eso también es bastante novedoso, es decir, cómo se aprovecha la noticia, que es el fallecimiento de alguien importante, un futbolista, un entrenador, alguien importante del mundo del deporte, y en un minuto se cuenta, se resume la vida de esa persona, con fragmentos de vídeo, fotos, incluso gráficos, que ilustren, pues, y resuman de forma más o menos certera lo que ha sido ese protagonista a lo largo de su vida, ¿no? Son formatos, como digo, que apuestan por el vídeo. Creo que el vídeo es verdad que es el buque insignia ahora mismo de las páginas web. Creo que aporta muchísimo tráfico y es quizá uno de los campos donde más se está innovando y cambiando, ¿no? Cada día. Otro, bueno, también por supuesto el vídeo 360, ¿no? Que ya lo conocéis también, el vídeo panorámico, donde se aplica también técnicas de realidad virtual, ¿no? Interactividad en todos los formatos posibles, abrir muchos itinerarios de lectura para caminar hacia un lado u otro en la web. Y aparte del vídeo, también es muy interesante observar la tendencia a apostar por el directo. El directo, el minuto a minuto, no sé en vuestro país, en Perú, cómo se está haciendo, pero aquí en Europa es muy interesante la evolución, ¿no? de ese seguimiento en directo de los partidos, donde evidentemente a veces no hay streaming porque no hay derechos para emitir el evento, pero sí hay una cobertura de minuto a minuto, donde además se aplica la tecnología, donde se vuelcan gráficos estadísticos, donde se aportan fotografías de agencia o propias, si se ha cubierto el partido, donde incluso hay vídeo, hay documentación, hay un trabajo antes, durante y después muy importante. Y el directo, os lo puedo contar porque yo colaboro para marca.com, es actualmente el formato o el contenido que con diferencia más visitas aporta a la página web. Un directo del Madrid o del Barcelona, del Real Madrid o del Barcelona, es exponencial, ¿no? La curva sube hasta arriba, hasta el techo, ¿no? Quiero decir que es un formato por el que hay que apostar y porque se está trabajando mucho, porque ahí está la gente. Y si ahí está la gente, hay que aprovechar ese momento, esa hora y media o esas casi 2 horas de partido para poner buen contenido, enlazar incluso a otras páginas, a otros espacios de la web, ¿no? De contenidos propios, hacer autopromoción, aprovechar también para la publicidad, evidentemente, y para que todo eso confluya en, bueno, pues en un producto potente y que la gente que está ahí, pues, pues pueda incluso dar el salto bueno, hacer otras visitas dentro de la página. Creo que el objetivo ahora, que se mira mucho la métrica, las métricas en Internet, donde no está muy claro si solamente vale el clic, creo que no, que hay que mirar más allá, el tiempo de permanencia medio que se tenga en la página, ¿no? El número de páginas vistas, identificar cuál es el perfil del usuario que te visita, todas esas métricas que están ahora un poco en el debate, ¿no? De la profesión, de cómo gestionar ese conocimiento de métricas para adaptar el producto lo máximo posible al usuario, es otra de las claves, ¿no? La personalización, la customización que dicen los anglosajones, creo que eso sería otra clave y a partir de ese intento de personalizar y de ajustar el contenido a las demandas del usuario, creo que puede ser otra clave importante para ver qué puede ocurrir en el futuro y ver qué formatos tienen más éxito, si el formato corto o el largo. El long form ha existido durante mucho tiempo, pero el long form multimedia es otro formato interesante que se ha potenciado mucho, sobre todo en Estados Unidos, también en L'Equipe en Francia, el long form de toda la vida, pero ahora es multimedia con scrollytelling, con parallax, con una tecnología que se aplica y que hace que eso sea espectacular, espectacular, hasta el punto de que la permanencia media sube mucho porque es un formato largo, ¿no? De 5, 8 o 10.000 palabras en el texto. Por tanto, ese es otro formato que está ahí, que es muy interesante y que se apoya también, por supuesto, en el vídeo, en lo gráfico, en lo visual. Yo creo que la tendencia también es que sea muy visual el periodismo deportivo cada vez más, porque la generación nueva, al fin y al cabo, los millennials, han crecido con eso, ¿no? Con lo audiovisual, ¿no? Y
y también hay que adaptarse y pensar en ese público. Creo que es importante. José Luis, entrando un poco a tus artículos que cada cierto tiempo los repaso justamente dentro del mundo del turismo deportivo, como que yo creo que tu experiencia en marca también, porque no necesariamente mejor dicho, hay coincidencias en cuanto a la cobertura de que se le da al turismo deportivo, ¿no? De acuerdo a cada medio, acá en el Perú, quizás no sea la excepción como otros países, mayor cobertura le dan al fútbol. Sí. Y se tiende a pensar que justamente el turismo deportivo es fútbol, ¿no? Y acá, en otros países, acá los clubes de fútbol y también la selección tienen una amplia cobertura, está la publicidad y tiende a oscurecer un poco los otros deportes que justamente tienen, acá en el Perú al menos tienen más, más medallas, más logros que el fútbol, ¿no? Y hace poco también se ha realizado los Juegos Olímpicos de Río, donde quizás en ese momento de coberturas los medios han cubierto en su totalidad, vamos a decir, pero ya luego, ya que acabaron los Juegos Olímpicos, como que ya los han dejado de lado, ¿no? Quizás esa experiencia, viendo tu ojo observador de diversas experiencias en medios, ¿es así la tendencia en otros países? Al menos tu experiencia en España, ¿cómo lo ven el periodismo deportivo? Sí, sí, yo puedo reconocer que efectivamente en España, que también es un país futbolero, ¿no? Creo que eso ocurre en toda Latinoamérica, ocurre en buena parte de Europa y es una realidad. Una cosa es evidente, ¿no? Que el fútbol es lo que manda y por tanto es a lo que debe prestarse más atención. Eso creo que hay poca discusión, pero eso es una cosa es que deba ser lo prioritario y otra cosa es que lo sea todo, evidentemente, ¿no? Creo que hay una diferencia, ¿no? Y eso se observa mucho, como tú comentabas, cuando llegan un gran evento, sea un mundial de atletismo o de baloncesto o unos Juegos Olímpicos sobre todo, donde, por un lado, no se ofrece quizá toda la cobertura que se debiera de un evento tan importante. Los Juegos Olímpicos quizás son excepción porque trasciende, ¿no? Trasciende y sí hay coberturas interesantes de todos los países, pero es verdad que se denota también, se observa ciertas carencias. Al no estar acostumbrado a cubrir cierta modalidad de ciertos deportistas durante todo el año, cuando llega el momento hay que tirar de periodistas que suelen cubrir fútbol nada más, ¿no? Entonces, claro, ahí se observan algunas carencias de conocimientos de background, de estadística, de conocimiento de historia, del reglamento, incluso de manejo de la terminología, ¿no? Del lenguaje, del léxico, ¿no? Que hay que utilizar, que es bastante diferente si uno hace una crónica de halterofilia que se hace una crónica de waterpolo o de gimnasia. Hay que conocer muy bien el reglamento, la historia, el lenguaje, y eso cuando no se hace durante todo el año o durante los 4 años que duran el ciclo olímpico, puede ocurrir que efectivamente, como se suele observar, escuchar y ver y leer cada 4 años, que haya errores graves en las coberturas informativas. Es muy manifiesto en televisión o en radio, sobre todo. Cuando uno, evidentemente en radio o en televisión, tiene menos tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que ha de apuntar, escribir o decir, y ahí sí hay errores graves, ¿no? En la narración, en los comentarios, ¿no? Por eso creo yo también que, en cierto modo, muchas televisiones apoyan en comentaristas que han sido deportistas, que son los que palían esa carencia, ¿no? Creo que eso ahí se equilibra un poquito, pero aún así creo que sí se observa una carencia importante. Lo que también está ocurriendo, creo que si se futboliza la información deportiva a diario, en el día a día, se comete el riesgo de banalizar la información. ¿Por qué? Porque el fútbol es verdad que cubre mucha actualidad y hay muchísima información generada, ¿no? Muchas noticias, ¿no? Pero pensemos también en que también llega un momento que tiene un espacio finito, es decir, hay una saturación, hay un fútbol por exceso, a todas horas, 24 horas, llega un momento donde no hay noticias y lo que hacen los medios es, por seguir hablando de fútbol, pues dar no noticias, espectáculo, opinión, tertulia, una y otra vez. Entonces, claro, al final lo que está ocurriendo es que no se da una información continuada, la actualidad no se cubre totalmente,
el fútbol solapa otras noticias que sí son noticias, pero que no se dan porque no son fútbol, y todo eso creo que va en detrimento de la calidad de la información también. Creo que cuando un periódico, una televisión deja de dar en el informativo o en su portada un logro importante internacional de un compatriota, algo mal se está haciendo. Entonces creo que, bueno, sí es un tirón de orejas, ¿no? Creo que eso hay que mejorar. El argumento de las empresas periodísticas es que el fútbol es lo que vende, ¿vale? El negocio. Sí, eso es verdad, eso creo que no se discute, pero eso es una cosa y otra cosa es que solo se hable de fútbol. Creo que ahí hay que buscar el equilibrio entre lo que sería, bueno, pues lo empresarial y lo periodístico. No se puede dejar lo periodístico de lado nunca, si no, no hacemos periodismo, evidentemente. Una consulta con lo anterior que comentabas de las nuevas tendencias como el video y el en vivo. Tenía una consulta en la parte donde era en vivo. Conozco más o menos que eso va a crecer todo este año y el siguiente también. Es lo que va a marcar tendencia, como usted dijo. Pero en el uso la última plataforma de redes que está implementando eso es Instagram, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cuál entre Facebook, Twitter e Instagram, que son las redes más con mayor alcance, ¿no? Que la gente más entra, ¿cuál de los tres cree que sería el más recomendado en el tema de periodismo o de empresas, ¿no? Para transmitir sus mensajes? ¿Cuál de las tres plataformas sería mejor conveniente en lo que es el uso en vivo, entre Facebook, Instagram o Twitter? Bueno, creo que Facebook Live actualmente está siendo, creo, la plataforma más potente que está siendo más utilizada por los medios. Es verdad que lleva menos tiempo, que también arrastra esa aureola de novedad, porque creo que se puso en marcha en abril del año pasado, tiene menos de un año, pero es verdad que Facebook tiene el alcance que no tiene ninguna otra red social a día de hoy, ahí está todo el mundo. Entonces creo que si uno quiere llegar a una comunidad grande, ¿no? E incluso arrastrar esa comunidad hacia tu medio de comunicación, tener mucha gente a tu alrededor y crecer como medio periodístico, Facebook creo que es una gran ventaja. Eso creo que también hay que pensar en que, comparándolo con Twitter, Twitter para nosotros es fundamental porque somos periodistas y ahí estamos todos los periodistas, ¿verdad? Pero debemos pensar en que Twitter tiene un alcance muy reducido. Digamos que para nosotros es una gran herramienta de trabajo, nos permite estar en contacto con todo el mundo también, pero sobre todo entre nosotros, pero los usuarios son muy, muy, muy reducidos si lo comparamos con la cantidad que hay en Facebook, ¿no? Y luego Instagram, yo creo que Instagram también es quizás sea desde mi punto de vista, la red social o la plataforma social que tiene mayor proyección ahora mismo, no solamente desde el punto de vista del vídeo, sino en todo, para todo, ¿no? Creo que Instagram está siendo la red social donde más se está innovando, incluso desde el punto de vista del periodismo deportivo, los formatos que se están poniendo en marcha en Instagram, de vídeo o no, creo que son los más innovadores, ¿no? Están por encima de Facebook y de Twitter en ese sentido, ¿no? Veo cuentas como Bleacher Report, que os recomiendo, tanto la edición británica como la estadounidense, y es espectacular. Ahí en formato de vídeo de 40 segundos, con infografía, con música, con animación, con todo tipo de alarde gráfico y fotográfico. Creo que apunta a que puede ser una plataforma de futuro, y también en el vídeo en directo. Creo que ahí tiene mucho. Hay que esperar un poco para ver cómo se comporta, pero creo que sí, que puede tener un gran futuro. Mucho más que Twitter, sin duda. Y de alguna forma Instagram se puede hasta complementar con Facebook por su naturaleza. O sea que yo creo que esa combinación Instagram-Facebook puede ser interesante para el futuro. Gracias. Otra consulta. En cuestión de los influencers, ¿qué papel tendrían? O sea, es algo que también ha estado creciendo y últimamente muchas marcas lo están usando, tanto marcas para el periodismo, para diferentes marcas comerciales. ¿Qué papel tendría? O sea, usted como que trabaja en el marca, ¿no? Esta marca, ¿que tiene algún papel importante o no tan importante los influencers? ¿Para qué exactamente? ¿Es el papel importante para qué? ¿Para la empresa, como marca personal o para el conjunto del medio? Como para transmitir el mensaje que quieren llevar. Sí. Me refiero a eso. Porque son personas que tienen mucho alcance y últimamente este año lo están utilizando bastante. Entonces quería saber desde su punto de vista qué papel juegan, ¿no? Como para transmitir el mensaje, los mensajes. Se está produciendo un fenómeno muy interesante con las redes sociales,
que tiene que ver con eso que tú comentas, la marca periodística personal o la marca personal, ¿no? Sea periodista o no. Creo que las redes sociales han dado el poder a la persona, al individuo que al final se rodea, que consigue un gran número de followers, para poder incluso tener más credibilidad o situarse en una posición de jerarquía respecto incluso al medio al que pertenece o para el que trabaja. Se están viendo casos muy interesantes de cómo la marca periodística personal se sobrepone a la del medio. ¿Por qué? Porque llega un momento donde el periodista es la estrella o el colaborador o el articulista es la estrella, ¿no? Y en torno a esa estrella, pues, se van colocando la gente, ¿no? Pienso en Bill Simmons, ¿no? El periodista estrella Star System de Estados Unidos, que creó un medio muy potente, que era Grantland, dentro de ESPN. ESPN lo cierra y él se crea de nuevo su propio medio, porque él se lleva a la gente, él es la estrella y en torno a él crece el medio. Por tanto, hablamos de una especie de medios unipersonales, donde la persona, el influencer y el periodista estrella es el que tiene a la comunidad detrás, no tanto el medio, sino el periodista, y los medios no le queda más remedio que ficharlo o rodearse o atraer esa comunidad de usuarios que tiene ese influencer o ese periodista estrella para crecer. Entonces, se han invertido las tornas. Creo que ahora, digamos que la marca personal tiene mucho poder, mucha fuerza, y que en algunos casos digamos que se pone por encima incluso de la del medio de comunicación. O sea que es interesante ver esa relación que existe entre el medio de comunicación y el influencer. Creo que los medios están aprovechando esa notoriedad de la persona que está bien situada en redes, la están fichando y si pueden, pues atraen a esa comunidad. Si es un bloguero, por ejemplo, pues el blog tiene 100.000 seguidores, esos 100.000 seguidores automáticamente se los trae para ser dentro de la comunidad de tu medio. Por tanto, esa forma de agrupamiento se está produciendo, ¿no? Actualmente en las redes. José Luis, yendo un poco quería comentar algo justamente que vimos en los Juegos Olímpicos de Río, en Marca, ya que nos puedes explicar si has estado en ese proyecto o al menos conoces más a fondo. La enciclopedia visual que hicieron, ¿no? Que nos pareció un trabajo bien interesante, ¿no? Me imagino bien cansado también, porque para hacer ese tipo de trabajo se han requerido bastantes personas, ¿no? Sí, muchos, sí. Y hablabas un poco en tu blog en cuanto a ese radar, ¿no? Esos posts que has publicado, y que esa es la tendencia, ¿no? En los Juegos Olímpicos es donde más se ha utilizado las nuevas narrativas, ¿no? Lo que se está implementando, quizás en ese tipo de eventos mundiales, donde uno ve lo mejor, ¿no? Lo mejor que se puede desarrollar en cuanto a creatividad en medios, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos puestos que ya se están utilizando en los medios digitales, hablando de medios digitales? Porque ya no es solamente el redactor que puede hacer redactar una crónica y luego puede hacer un reportaje y tal, ¿no? Ahora hay nuevos puestos, nuevos cargos, nuevos oficios, vamos a decir, para el mundo del periodismo, ¿no? Y justamente en lo que se ha visto ahí en Marca, ese trabajo bien completo, quisiera que si te puedas explayar en esta pregunta. Bien, antes de responderte, un inciso. Esa enciclopedia visual de los Juegos Olímpicos, bueno, pues no se llegó a completar porque tenía tal volumen de trabajo que hubo algunas modalidades deportivas que se quedaron sin hacer, no dio tiempo. Pero intervinieron casi 60 personas, 60, o sea, más de la mitad de la redacción participó ahí. O sea, desde los fotógrafos hasta los redactores, infografistas, diseñadores web, periodismo de datos, periodista de datos, incluso, bueno, pues gente, sobre todo gente muy del mundo del polideportivo, que son especialistas, que llevan años cubriendo, diversas competiciones, y se hizo un trabajo mucho de vídeo también, la videoentrevistas, se hicieron vídeos donde se fue al entrenamiento del deportista, y el periodista era el que grababa también, o sea, que no solamente era, o sea, el periodista ya graba vídeo, ¿no? Es el periodista orquesta que se está aplicando mucho a la redacción actualmente. Un ejemplo, se da mucho, ¿no? Allí tenemos marca.com, está Marca en papel, está Radio Marca,
Y después hay un producto que se llama Marca Plus, que es una revista para tabletas, para tablets y para dispositivos móviles. Bueno, pues gente que trabaja en Marca Plus hace un reportaje, se desplaza a un sitio, ese periodista hace la entrevista para su medio, para su Marca Plus, pero al mismo tiempo obtiene un audio para Radio Marca, escribe un textito para el periódico, para el papel, y después cuelga un vídeo en la página web. Ese trabajo se multiplica por 4. ¿Por qué? Porque él estaba allí y aprovecha ese trabajo de campo, ese estar allí en el sitio. Por tanto, es una misma tarea, pero que se hace para 4 plataformas distintas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Bueno, son las tendencias que hay y es verdad que no todo el mundo todavía está capacitado para ello. Se produce un relevo generacional que viene de lo analógico, del papel, y que todavía, pues muchas personas no van a dar el salto, ¿no? A trabajar de forma multimedia. Creo que esa adaptación se va a producir en algunos casos sí, en otros no. Y como no se va a producir en todos los casos, hacen falta, y ahí respondo a tu pregunta, nuevos perfiles. Claro. ¿Qué nuevos perfiles? ¿Qué nuevos perfiles? Evidentemente, el tema de redes sociales ya tiene su departamento propio. Creo que ahí hay una labor muy importante en lo que es distribuir los contenidos bien. El periodista también debe contribuir a eso, es decir, yo creo que hay un cambio de tarea. El periodista no acaba su trabajo cuando le da al punto final y entrega la crónica al redactor jefe. Creo que también debe esperar a que cuando está eso editado, debe ser él quien tuitee y mande el mensaje por otras redes sociales. Es parte de su trabajo y eso ya se está asimilando como parte de su trabajo. Es decir, tú escribes la crónica, pero después tú te encargas también de distribuirla y de hacerla llegar a tu público, porque tú también controlas el mensaje y sabes cómo llegar, cómo titular y cómo manejarlo, ¿no? Y por otro lado, el tema de redes sociales, la importancia de la audiencia. Creo que también hay perfiles nuevos que tienen que ver con esa figura que en algunos medios se llama editor de audiencias. Es decir, dar la importancia que tiene al público. El público cada vez participa más, se le abren más canales, más foros para que opine, para que interactúe, para que incluso aporte contenidos. El User Generated Content, ¿no? El UGC, que se llama en inglés. Es decir, se dan la oportunidad a que el lector pueda escribir un texto o mandar fotos o vídeos del partido que haya visto desde la grada. Y claro, eso, si se abre esa cantidad de espacios nuevos al público, habrá que recoger ese feedback y utilizarlo correctamente. Por eso es importante que haya una figura que se suele llamar editor de audiencia, que se encargue de atender todo ese volumen o ese flujo informativo que pueda llegar de los ciudadanos y responderles y, por supuesto, atenderlos, ¿no? Creo que ahí sí hay una labor importante de mediación y de diálogo que está por hacer los medios, sobre todo los deportivos. Eso sería otra figura interesante. Por otro lado, la tendencia actual es, evidentemente, lo visual. Entonces, si predominan las historias visuales, hay que apostar por un departamento de gráficos y potente. Ahí hay perfiles que están hechos y otros están por hacer. Paradójicamente, en España se ha producido un fenómeno muy curioso porque en los últimos años los grandes infografistas que se formaron en España han acabado trabajando en los grandes medios. Están en el New York Times, el Washington Post, National Geographic, Los Angeles Times. Son españoles todos allí. Son los jefes de departamento de gráficos, grandes medios. Sin embargo, en España se han despojado de esas figuras. Hay gente buena, en Marca hay gente muy buena en infografía, pero, por ejemplo, en la programación, en el desarrollo de software, de tecnología aplicado al periodismo, creo que ahí estábamos todavía lejos. Por eso digo que incorporar nuevos perfiles que tengan que ver con infografía, diseño web, programación, desarrolladores informáticos que estén trabajando, o ingenieros informáticos que estén trabajando codo a codo con los periodistas, periodismo de datos. El periodista de datos es un científico, puede ser un matemático, un estadístico, que maneja con rigor y pulcritud la estadística y que la aplica a la información. Y bueno, un trabajo en equipo donde no solamente sea él el que hace la historia, sino que sea él más el infografista más el periodista, equipo de 3 o 4 personas. Y esa forma de trabajar en equipo, en pequeños equipos, es la que se está poniendo en marcha, por ejemplo, en
Financial Times, en el medio económico británico, que tiene un departamento de datos puntero en el mundo y trabajan así, ¿no? Trabajan con equipos de 3-4 personas, digamos, combinando tareas y son bastante polivalentes, es decir, que no solamente hacen una cosa, sino que hacen varias. Digamos que no solamente son los perfiles nuevos, sino también la forma de trabajar. Eso está cambiando. No sé si te respondo bien a tu pregunta, pero son muchas cosas las que están cambiando realmente. Acá, ¿cómo vienen trabajando justamente ese tema? Bueno, en Marca, el departamento de infografía es, creo que el mejor de España. No porque yo colabore ahí, sino creo que lo es. Están los mejores infografistas que hay tanto en prensa como en la web. Estamos potenciando el tema de datos, precisamente. Creo que hay una carencia importante en el concepto de qué es periodismo de datos. Y la gente cree que es estadística. No. Estamos hablando de un campo más avanzado, estadística aplicada, estadística avanzada, ¿no? Donde hay que utilizar una metodología. Es decir, en inglés se habla de data scientist, es decir, científico de datos, dicen los ingleses, ¿no? Eso denota lo que significa. Estamos hablando de un científico, o sea, de algo que se aplica con máximo rigor y metodología a la hora de obtener una información, unos datos, ¿no? En la extracción, en el manejo de las bases de datos, a la hora de plasmarlo en un gráfico, todo eso tiene una serie de pasos y son bastante estrictos, ¿no? Digamos que ahí el paso de hacer una estadística convencional a hacer un periodismo de datos es, digamos que es un paso muy, muy grande, ¿no? Hay mucha distancia de una cosa a otra, ¿no? Ahí se está avanzando y también, sobre todo, se está viendo la posibilidad de cómo desarrollar software, tecnología que no sea excesivamente cara para poder contar historias de forma diferente en la web. Creo que ahí sí, utilización de, por ejemplo, gamificación. La gamificación, Playbuzz, cómo transformar una historia en un juego y que ese juego sea, sin despegarse de la actualidad de la noticia, sirva para enganchar más al público. Son formas de contar aplicando la tecnología y que sirvan para ser originales, atractivos y crecer, ¿no? Ahí sí se está avanzando un poco en Marca también, en gamificación. Muy bien. Ya. Una consulta. Me comentaba el profesor que usted también enseña en una universidad, ¿verdad? Sí. Quería saber cómo eran, más o menos, no en las currículas, sino en forma general, para los millennials, los que van a salir ya al campo a trabajar en estos años. Sí, conocía que antes era un poco más general la enseñanza ya en España en el área de periodismo, no, más que todo de comunicaciones, pero me parece que ahora, si me podía confirmar, que es más especializado el tema de la enseñanza ya como comunicaciones en general. Me parece que ahora las carreras son más especializadas, ¿verdad? De Latinoamérica, en algunos países, por ejemplo, aunque la facultad en España se llame Facultad de Comunicación, hay 3 divisiones claras, que es comunicación audiovisual, periodismo y publicidad, o publicidad y relaciones públicas. Comunicación es audiovisual, es decir, hablamos de imagen y sonido, ¿vale? Televisión, radio. Pero periodismo es periodismo, son 4 años. Aquí se llama grado de periodismo. Antes eran licenciatura, antes eran 5 años, ahora son 4. ¿Qué está pasando? Evidentemente es especializado, pero podría serlo mucho más. Aquí somos críticos, porque creo que los planes docentes, los planes de estudios todavía no se están adaptando con la suficiente velocidad a los cambios que demanda la profesión, la industria, el mercado. Y ahí sí haría falta potenciar más los estudios de grado en algunas materias, ¿no? Quitar quizá esa parte humanística de ciencias sociales, que creo que también lo he observado yo que existen en Latinoamérica, que hay muchos estudios. Yo estaba en México recientemente y allí en algunas facultades no existe la facultad de periodismo, sino la facultad de comunicación social o de ciencias sociales y políticas, que incluye la comunicación. Es demasiado amplio. Creo que la formación debe tener una base, evidentemente, humanística, por supuesto, pero creo que hay que centrar, ya desde el curso número 2, hay que centrar digamos, dirigir el tiro al periodismo, ¿no? Aquí en España lo que está ocurriendo es que, dado que se ha reducido un año los estudios de periodismo,
ahora se han potenciado los másters, las maestrías. De periodismo deportivo hay 15. 15 en España. 15 entre presenciales y modalidad online o semipresencial. 15. Yo participo en 5 de ellos. O sea que te puedo dar más o menos una visión general, ¿no? Hay mucha variedad, los hay enfocados más al fútbol o más futbolísticos, por tendencia creo natural, pero también hay una visión también muy ligada en algunos casos a la comunicación de club, es decir, si tú quieres, aun siendo periodista, te gustaría trabajar como jefe de prensa o gabinete de comunicación de un club, de la Alianza de Lima o el Sporting Cristal, por ejemplo, o no sé, un equipo de allá, ¿no? Es un poco eso. Bueno, el equipo que sea, ¿no? Quiero decir, se está formando a la gente ya para eso, ¿no? Antes era impensable que hubiera másteres de eso, ¿no? De comunicación deportiva. A nivel de maestrías. Sí. Un año, suelen durar un año o 9 meses y te dan una bolsa de prácticas que te permite, bueno, pues ganar experiencia. Tú pagas la maestría que incluye esas prácticas, que son 3 meses o 2 meses en un medio de comunicación, con posibilidad de que si lo haces bien te puedas quedar, aunque no es fácil, pero bueno, esa posibilidad está ahí. El caso es que la oportunidad de hacer la práctica la tienes. Y es verdad que también esos másteres tienen una gran ventaja, unos mejor que otros, hay de todo, ¿eh? Si me pides consejo te lo doy, cuál es mejor o cuáles son mejores. Pero creo que es importante que un estudio de maestría o de un máster no pierda de vista que es universidad. Y la universidad debe estructurar, debe guiar, debe orientar muy bien al estudiante, no solamente traer a gente muy buena de los medios a que cuenten sus experiencias, como decimos aquí en España, sus batallitas, sino que también enseñen, ¿no? Porque suele ocurrir que hay másteres donde se abusa mucho de traer figuras de fuera, estrellas mediáticas, que a lo mejor no enseñan gran cosa o no se le da el conocimiento que se le podría dar al alumno. Y se echa en falta también que haya profesores, profesores con experiencia. En mi caso, yo, por ejemplo, yo trabajo en medios y he trabajado en medios, otros profesores no. Pero se puede aprovechar mucho a esa figura del profesor asociado que se llama en España, es decir, que estamos en la universidad, pero al mismo tiempo estamos en la industria, estamos en los medios, para, teniendo la experiencia de cómo enseñar y cómo contar y cómo poder guiar al alumno, pues traer también esa experiencia al aula, ¿no? Buscar ese equilibrio. Creo que también es importante trazar un plan de estudios que sea homogéneo, que sea diverso, pero que sea coherente, y que tenga muy bien trazado cuáles son los objetivos. Si hacemos una maestría dirigida a que el alumno consiga su trabajo, simplemente, o que una maestría donde también se potencia la investigación. Sobre eso podemos hablar después, ahora, si quieres, Carlos, la investigación, que es muy importante. Promover la investigación para que eso después se transfiera a los medios. Que no se olvide eso, la maestría también está para eso, ¿no? Y abrir líneas de investigación desde los másteres, ¿no? Parece que solo nos enfocamos a colocar trabajadores en los medios cuando eso también es difícil de conseguir. Y hay que formar y hay que dar conocimiento, ¿no? No sé, creo que hay que buscar ese equilibrio y ese equilibrio no siempre se da en los másteres, ¿no? Por eso, a mí un compañero vuestro de aquí de España, cuando llega al último curso, me dice, profesor, ¿usted qué máster me recomienda? Claro, es una pregunta muy complicada, porque a ver qué le digo yo trabajo en 5 o colaboro en 5, ¿no? Me pone un aprieto, ¿no? Pero sí le hago una reflexión interesante, le digo, a ver, ¿tú estás dispuesto a gastarte, por ejemplo, 4.000 euros, ponle 4.500 dólares, ¿tú estás dispuesto a gastarte eso? Porque a mí sinceramente, me da cosa decirle, gástatelo. Le digo, yo, en tu lugar, vete a aprender bien inglés y después vuelves, porque creo que es una inversión. Y yo lo hice cuando acabé la carrera y es algo de lo que nunca me arrepentiré. Aprender bien un segundo idioma, porque eso sí que te abre puertas. Eso sí que te abre puertas. Saber bien, dominar el inglés, esos son los mejores estudios, aparte la experiencia vital que te da, no solamente es aprender el idioma, sino la experiencia vital, de estar un año tú solo, bueno, pues aprendiendo lo que es la vida, ¿no? Eso es el consejo que yo le doy, claro, puede ser ventajista porque a mí me fue bien, pero a mí me da cosa muchas veces decirle a un alumno, gástate 5.000 o 6.000 euros, cuando eso no te garantiza conseguir un puesto de trabajo. Es así, es la realidad. Yo no voy a mentir al alumno, pero es verdad que la formación nunca está de más.
Eso también lo digo. Y hay másteres que son muy recomendables. Es complejo, pero es así. Yo os cuento tal como pienso las cosas, ¿no? José Luis, estábamos hablando un poco sobre la investigación, ¿no? Sí. Y creo que también la investigación debemos verlo de la mano con la innovación, porque mientras más investigamos y estamos metidos en este mundo de lo que es la industria de los medios, también justamente viendo experiencias de fuera, analizando, viendo en este caso lo que se viene implementando en distintos lugares del mundo, Sí. es donde se viene a plantear la innovación, ¿no? Y en este caso, ¿cómo planteas tu trabajo en marca? ¿Qué es lo que estás haciendo, los proyectos en los cuales estás? A mí, el marca.com, el subdirector de marca me llama, perdona el inciso, ya lo pongo en contexto todo. Me llama hace año y medio, en verano, porque me conocía por el blog y por Twitter, ¿no? Que es marca personal, insistimos en lo de marca personal, ¿no? Eso me ha servido y me ha dado trabajo, ¿no? Eso es importante y eso es una recomendación que sí os hago, ¿no? No dejéis la oportunidad de crear una marca personal en redes sociales, en un blog, una web personal. Es muy importante. Eso sí que te puede dar trabajo, ¿no? A mí me lo dio. Y gracias a esa posición me dijeron, mira, José Luis, necesitamos a una persona que tenga la visión de fuera para no solamente regañarnos cuando lo hagamos mal, sino para que nos traiga ideas frescas que nos puedan aportar, ¿no? Ese era el doble cometido cuando me ficharon. Gracias también a que efectivamente en la universidad nosotros tenemos muy claro una cosa, que es no solamente estamos para hacer docencia, que es muy importante, fundamental, sino también para promover la investigación. Y esa investigación debe transferirse después a la sociedad. En nuestro campo son los medios de comunicación o las empresas de comunicación. ¿Qué ocurre? Que no siempre el puente está tendido. Vamos a encontrar que, no sé, en Perú, en España ocurre que hay cierta distancia entre la universidad y los medios. No se han tendido muchos puentes, por desgracia, por eso lo de marca es extraordinario, que recurra a un universitario para trabajar para esto, para innovar. Sería ideal que más medios lo hicieran, es decir, que se contara más con profesores de universidad que están a la última, por lo menos intentamos estar a la última de lo que se publica, de lo que se investiga, de lo que se conoce, de lo que se dice, ¿no?, al respecto de tu campo de conocimiento. Por tanto, es interesante creo que esa alianza medios de comunicación, universidades, fundamental para que esto vayamos todos juntos remando hacia el mismo sitio, ¿no? En Marca lo que tratamos de hacer es aprovechar precisamente ese flujo de conocimiento, de estar un poco a la última de lo que se hace aquí y allá. Pues yo hago una labor de consultor, digamos, ¿no?, donde periódicamente hago una serie de estudios, de informes, de lo último que se pueda hacer o que se esté haciendo en algunos medios interesantes. Yo mi radar lo tengo puesto 24 horas, es decir, que yo ahí estoy también. Twitter es una herramienta de trabajo, de alguna forma es un recurso que te sirve para localizar y guardar información, ¿no? Eso lo reutilizo después también con vistas a hacer análisis pormenorizados de medios de comunicación que han hecho algo extraordinario y que interesa conocer claves de por qué este medio de comunicación de pronto es una competencia nuestra, por ejemplo, ¿no? Hicimos un estudio de un medio que se llama lesmarque.com, que el último Comscore ha crecido casi un 50% y de pronto se sitúa en tercer lugar de los deportivos en España. Por tanto, es competencia de marca. Hay que estudiarlo, hay que vigilarlo. Me pusieron ahí de watchdog, ¿no? Ahí, venga, vigilar, investigar, ¿no? Bueno, ese tipo de trabajo son encargos, ¿no? También, ¿no?, a la carta. Oye, pues nos interesa ver un estudio del mercado mexicano de periodismo deportivo. ¿Por qué? No, porque vamos a lanzar la página marcaclaro.com, que es el portal que pretende ser, pues, panhispánico, ¿no?, de deportes en unos años, ¿no? Llegará a Perú también, por cierto, hay un plan para que llegue a Colombia, a Brasil, a Perú, a Argentina, a varios sitios, ¿no?, del continente, ¿no? Y me dijeron, oye, pues vamos a lanzar esto, hazme un análisis de cómo está, como se lo dice aquí en Andalucía, cómo está el patio, ¿no?, de cómo está el patio periodístico deportivo en México, ¿no? Y le hice otro informe. Por tanto, ese tipo de trabajo es tanto el que por iniciativa propia o por encargo. Tenemos una comunicación muy fluida y después al año hay como 3 o 4 reuniones de trabajo donde hay puesta en común, donde se hace balance y se hacen un poco
apuestas de futuro para ver hacia dónde se puede mejorar los contenidos de marca.com. Ese, digamos, es un poco la dinámica. El objetivo yo creo que es que esto, cuando se consolide un poquito más, se pueda formar lo que sería el lab de innovación en periodismo deportivo, que no existe en España. Creo que tampoco existe en el mundo, salvo el equipo, que quizá tiene algo parecido. Constituir un equipo de trabajo que se dedique exclusivamente a eso, a trabajar en innovación. Ahora mismo los que estamos ahí no solamente trabajamos en eso, hacemos otras cosas. Yo estoy en la universidad, el subdirector está haciendo labores de subdirector, el periodista que está en Marca Plus o en infografía o en página web está en su trabajo aparte de esto. Por tanto, es una unidad que todavía no está consolidada y que con el paso del tiempo, ojalá podamos decir que tenemos un laboratorio de innovación periodística en Marca. Ese sería el objetivo. ¿Una pregunta? Sabes que, como ya habíamos dicho, nosotros tenemos un blog y usted dijo algo acerca de lograr una marca personal. Sí. Eso es difícil estando en redes, porque varias páginas te dan, a la hora de tú buscar como usuario, varias páginas te dan un sinfín de páginas, en las cuales te dan lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer que la gente que busca información quiera entrar justo a la página que tú has creado, que tú puedas crear contenidos? Sí, no, la pregunta está perfectamente formulada y yo te puedo contestar. Creo que la mejor forma de contestarte es contándote mi experiencia, lo que me ha pasado con mi blog y cómo fue la evolución. Yo esto lo pongo en marcha en 2010. Al principio, evidentemente, nadie te conoce. Claro. Pero cuando tú pones en marcha una idea, una página o un blog, tienes que tener muy claro que si eliges una temática, esa temática debe ofrecer algo diferente a lo que ya existe, porque si no, difícilmente te vas a abrir un sitio, ¿no? Un hueco en el mercado, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de aquí en Sevilla, ¿no? Aquí en Sevilla se habla solo de Sevilla y Betis, de fútbol, ¿no? De los dos equipos de la ciudad, ¿no? Si todos los periodistas deportivos, todos los estudiantes de periodismo deportivo, lo que hacen es crearse un blog o una web de eso, evidentemente, eso se pierde. Ahora, si tú, por ejemplo, creas un blog del el fútbol femenino en la provincia o el fútbol femenino en la comarca y después hablas con futbolistas, con entrenadoras, con protagonistas del fútbol femenino, igual ya creas algo nuevo, diferente a lo que ya existe. Y a partir de esa diferenciación y de esa especialización es donde tú puedes abrirte un camino. Ese creo que es la clave. Si tú no haces algo que aporte un enfoque distinto, difícilmente hay mucha competencia y es difícil lo que tú dices, es muy complicado. Pero si no aportas algo diferente a lo que ya existe, muy difícil va a ser o casi imposible. En mi caso, yo de alguna forma hice algo híbrido, que era periodismo deportivo y calidad. Eso habitualmente no se asocia, porque uno piensa que el periodismo deportivo es como la subcategoría del periodismo, ¿no? Entonces, apostamos por el estilo, el lenguaje, la ética. Eso en el periodismo deportivo. Eso no se ha trabajado mucho. Entonces, claro, esa hibridación ha sido la que me ha dado, entre comillas, originalidad y notoriedad. Y a partir de ahí hemos seguido. El público fue creciendo, creo que gracias al idioma. El blog que tengo es más conocido casi fuera de España que dentro de España. O sea, yo creo que a mí me conocen casi toda Latinoamérica. Yo he dado conferencias, estoy con vosotros hoy, y he dado conferencias con amigos de Colombia, de Argentina, de México, de Brasil. A mí me conocen ya, creo que gracias al idioma, en toda Latinoamérica, ¿no? El tiempo, evidentemente, tú no te haces famoso o creces en un día. Y lo que sí es importante cuando habláis de marca personal es una cosa muy clara. Esto se hace como un escultor, poquito a poquito, ¿vale? Si tú no cuidas lo que publicas en redes sociales con minuciosidad, con tacto y con mimo, corres el riesgo de lo que has logrado después de mucho tiempo, derruirlo en un segundo. Cuidado con eso, porque he tenido alumnos que han publicado tweets de, en fin, barbaridades, que después no se dan cuenta de que eso es público y que eso arruina su currículum. En una entrevista de trabajo, el director de recursos humanos va a ver lo que tú has publicado en Twitter o cómo es tu currículum en LinkedIn, qué pones en Facebook. Eso ya lo ven en una entrevista de trabajo. Por tanto, eso es marca personal. Eso hay que cuidarlo, ¿vale? Igual que hay que cuidar qué foto pones en el perfil,
que no sea una foto de disfraces, que no sea una foto de, en fin, donde llame la atención demasiado. En la biografía, mini biografía de Twitter, poner los datos claves, eso hay que cuidarlo, son detalles que hay que cuidar porque eso después es lo que te puede dar la oportunidad de conseguir trabajo en una entrevista. Eso es muy importante. Por supuesto, lo que publiques, la credibilidad, digamos, la coherencia, ¿no? La constancia. Eso hay que alimentarlo todos los días. Tú no puedes decir, hoy escribo 5 tweets y dentro de una semana retomo la cuenta. Eso no es marca personal. Hay que estar todos los días. Todos los días cultivando una imagen, una reputación, que después también es importante, y siempre yo creo que también eso se olvida, que esa reputación no solamente sea online, sino que tú vayas a los sitios, que te pongan cara, que escuchen tu voz, que sepan cómo vistes, que vean quién eres. Y eso yo lo hago. Yo voy a los congresos, yo voy a las conferencias, yo voy a las reuniones, yo voy a ruedas de prensa, hablo con los compañeros, la gente me pone cara, me escucha, eso es fundamental, ¿vale? Además de que tú seas muy famoso, que seas ahí alguien que publica tweets, tú tienes que estar en los sitios también. Así que esa suma, creo yo, de claves son las que te pueden dar posibilidades para tener éxito, creo, ¿eh? José Luis, quisiera que nos hables un poco de tus libros, ¿no? Dado que también a la par de tu labor de bloguero, ¿no? También hay algunos libros de referencia y quisiera que te explayes. Vale. Una pregunta por curiosidad, ¿conseguiste los libros finalmente ahí en tu universidad? ¿Los tenéis? ¿O no? No, lo he direccionado con el departamento de biblioteca para que ellos se encarguen de hacer los contactos, las compras, ¿no? Directamente no lo he hecho porque justamente me habían pasado información para que pueda hacer compras y lo he pasado al departamento. Espero que lo hagan, ¿no? Porque justamente tengo mucha expectativa en tenerlos. Bien, no te lo cuento porque yo sé que por Amazon se puede conseguir el más conocido, ¿no? El que se llama igual que el blog, ¿no? El periodismo deportivo de calidad, que ese se publicó en 2011, de alguna forma era era una reformulación de la tesis doctoral, se aprovechaba el trabajo de campo de la tesis doctoral que yo hice para darle forma de libro. Muchas veces la investigación que hacemos en la universidad es muy metodológica. La universidad, no sé, me imagino que os pasará a vosotros igual. Hacemos artículos de revistas científicas que tienen que seguir una especie como de metodología, un orden, es bastante estricto. El libro no es eso. El libro tiene otra estructura, tiene incluso otra manera de presentar el texto, ¿no? Y eso hay que adaptarlo. Ese cambio hay que hacerlo, ¿no? Y ahora, aprovechando tu pregunta, bueno, vamos a sacar un libro nuevo ahora. Esperemos que sea un éxito. Se llama Periodismo Deportivo de Manual. Digamos que es un manual, entonces le hemos dado la vuelta al título, ¿no? Lo coordino yo, fue mi idea, aunque es verdad que esta idea no es exclusiva, sino que realmente cuando coincidimos en congresos, en reuniones científicas con compañeros, con otros profesores de otros sitios, siempre decíamos, hace falta un manual de periodismo deportivo actual, porque hace falta recoger lo que está pasando, redes sociales, lo que está pasando con nuevos formatos, con nuevas narrativas, con innovación, con nuevos medios digitales que están surgiendo todos los días, que hay proyectos nuevos, que hay emprendimiento, que hay... Esto hay que hacer... entonces nos pusimos en contacto un grupo de profesores, somos 16, algunos trabajan en dúo, en el capítulo, son 14 capítulos y somos de 10 universidades diferentes de 4 países. Hay profesores de Alemania, de Estados Unidos y de Brasil también. Y yo creo que, bueno, la idea es hacer un manual que responda a una necesidad, que es que hay una gran cantidad de estudiantes de periodismo, creo que en muchos países, que quieren ser periodistas porque quieren ser periodistas deportivos. O sea, digamos que el acercamiento a la profesión es a través del deporte. Y eso lo detectamos todos los años en la facultad. Nosotros, mis alumnos, mis clases de periodismo deportivo están llenas. O sea, yo tengo 2 grupos de 65 por la mañana y 65 por la tarde. Y es optativa, la asignatura es optativa, de tercer curso de carrera. Y se llena. O sea, eso lo que está claro es que hay una demanda, claramente. ¿Cuántos alumnos? 65 por grupo, 65. Ya, acá a veces en aulas son 50 o 55 y es un poco difícil, como comprenderás, llevar una cantidad de alumnos, yo diría haciendo una crítica hasta antipedagógico, ¿no? Sí, lo es, te digo. Sobre todo porque esto
nos gusta mucho, somos masoquistas, yo soy masoquista, a mí me gusta mucho enseñar, pero enseñar practicando, o sea, ejerciendo, ¿no? Entonces, la asignatura es práctica. Y si tú haces una asignatura práctica, tienes que hacer que los estudiantes escriban, que tú tienes que corregir esos trabajos después, tienes que organizar sus trabajos, sus exposiciones en clase. Y una tarea, imagínate con 65 y con 130 lo que yo tengo. Imagínate lo que son de horas de trabajo. Con lo fácil que sería, me dice, con lo fácil que sería poner un examen y ya. Claro, pero entonces uno piensa, vale, yo pongo el examen y ya, pero yo no estoy enseñando como debería, ¿no? Por eso es un poco el compromiso, la vocación que se tiene cuando uno trabaja en la universidad pública, en mi caso es pública, o da igual, privada, en general es un servicio público, y yo creo que ahí cuando uno tiene la posibilidad de ayudar y contribuir a que se hagan las cosas mejor, pues no duda, ¿no? Yo no dudo en estar con vosotros aquí hoy, por supuesto, me parece que es muy interesante y una experiencia fantástica el poder hablar con colegas de otros países, independientemente de otras cosas, ¿no? Igual en clase, pues hay que ayudar al alumno que viene a tutoría a pedirte ayuda, por supuesto, para eso estamos, ¿no? Hay que tener eso muy claro. Si te dedicas a enseñar en la universidad, tienes que tener claro ciertas cosas, ¿no? Que es que tú puedes ayudar, ¿no? Y sentirte útil es, la verdad que es satisfactorio. Cuando el alumno al cabo de 3 años o 4 te ve por los pasillos y te saluda y se acuerda de ti, eso enorgullece, ¿no? Y te llena, ¿no? Y eso es lo mejor de esta profesión. Bueno, estamos viendo con el tema de los libros. Ah, y los libros. Ah, sí. Bueno, los libros. ¿En qué me quedé con los libros? ¿Qué me he ido? Está ligado justamente a lo que los alumnos, justamente, acá Ah, también, acá sí. también hay muchos chicos que les interesa mucho el periodismo deportivo en la carrera. Bueno, acá hay 4 especialidades en la facultad, ¿no? Uno de ellos es periodismo, otro de ellos es relaciones públicas, otro es audiovisuales y publicidad, ¿no? Y una de ellas es periodismo. Ahora, lo particular, no sé si allá pasa lo mismo, no sé, no creo, no sé, pero acá normalmente periodismo, que se tiene un año de especialización, 9º, 10º ciclo, que 5 años es la carrera, pero el último año es especialización en esas 4 ramas que te dije. Sí. Pero periodismo es la que menos alumnos tiene, y no de ahora, sino hace varios años. Relaciones públicas es la que siempre se lleva la mayor cantidad de alumnos en la especialidad, y luego ahí en orden descendente, en publicidad, audiovisuales, y siempre el periodismo es el patito feo, ¿no? De los alumnos donde van a ir. Y eso, vamos a decir, no sé si se replica en España, en otros países, pero sí, y gran parte de los alumnos que van a periodismo les gusta periodismo deportivo, ¿no? Quizás porque es su hobby, te gusta jugar fútbol o ver partidos de fútbol, pero sí se asocia mucho el periodismo deportivo con fútbol, no tanto periodismo deportivo Sí. con las distintas disciplinas deportivas. Entonces no me extraña cuando tú dices justamente eso, ¿no? Que muchos quieren ir a periodismo deportivo porque, bueno, ya lo tenían claro quizás desde que ingresaron a la facultad, de que va a ser una de sus especializaciones, ¿no? Y eso justamente iba a colación de lo que contabas, ¿no? Sí, no, es curioso lo que tú comentas. Bueno, te puedo decir lo que ocurre, ¿no? En mi facultad, en mi universidad, yo tengo 65. El primer día de clase yo digo que la persona que se haya apuntado a esta asignatura porque cree que vamos a hablar solamente de fútbol está muy equivocada. Entonces, claro, yo cuando veo sus caras, hay caras que son poemas, porque efectivamente quieren fútbol nada más, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hablar ahora de triatlón, traigo atletas a clase, hablamos con periodistas que hacen cobertura de baloncesto, que vamos a un centro de alto rendimiento de remo y piragüismo. Hablamos el año pasado fue todo olímpico, ¿no? Entonces fue todo olimpismo, ¿no? Ciclismo, hablamos de muchos deportes, ¿no? Creo que al final ellos se convencen o se dan cuenta de que el concepto equivocado que traían de periodismo deportivo, efectivamente, les cambia, ¿no? Les cambia el chip, ¿no? Les cambia el concepto de que el deporte son un montón de modalidades diferentes, aunque no salgan en los medios de comunicación. Y entonces creo que esa cultura deportiva es la que se trata de transmitir en el aula, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo siempre digo que mi asignatura podría llamarse perfectamente cultura deportiva también.
cultura deportiva en los medios o para los medios. Hace falta, creo que hace falta, es necesario, ¿no? Y es una labor que, por desgracia, el periodismo deportivo la ha abandonado. ¿El curso que es periodismo deportivo o periodismo? Periodismo. O sea, la asignatura es periodismo deportivo, que es el tercer curso de periodismo, o sea, el penúltimo curso de grado de periodismo. Aquí el periodismo, la universidad, entran cada año 200. 200, es un número clausus, es decir, que hay como 600 o 700 solicitudes. Es la que más tiene. Aquí es al revés, aquí es la que más tiene. Es la que más paro hay, digamos, la que más desempleo hay, pero es la que mayor demanda tiene. Paradójico. En Sevilla hay 5 centros donde se imparte, donde uno puede titularse periodista. 5. Es imposible que una ciudad como Sevilla absorba tal cantidad de titulados. Y aún así, bueno, creo que evidentemente eso es un error, ¿no? Que no hay una adecuación oferta-demanda, pero el periodismo evidentemente tiene una ventaja, que es tú puedes trabajar de relaciones públicas siendo periodista. De hecho, en política, empresas quieren periodistas para trabajar de comunicación. Entonces, quizá, bueno, es un cambio de concepto, ¿no? Aquí en España, yo he trabajado de relaciones públicas 12 años también. Soy periodista, pero he trabajado de relaciones públicas. Y los políticos quieren a periodistas, porque son los que manejan el mensaje, son los que tienen las ideas fuertes en la cabeza para colocar el mensaje, para saber cómo transmitirlo, saber qué van a publicar tus colegas al día siguiente, porque tú has estado ahí antes. Y entonces buscan a periodistas. Y es una salida profesional. Creo que en el ámbito periodístico deportivo, una gran salida profesional actualmente en España es ser agente de comunicación o relaciones públicas de un deportista, de un club, de un entrenador de fútbol. Pep Guardiola tiene sus asesores de prensa, por ejemplo, ¿no? O Javier Gómez Noya, el triatleta, tiene su equipo de prensa. Es decir, hay posibilidades porque hay muchísimos deportes y hay muchos atletas y hay muchos clubes. O sea, hay que pensarlo así también, hay que ser positivo, hay que ser optimista, ¿no? Los medios son los que son y cada vez con plantillas más reducidas. Pero por otro lado se abre la posibilidad de crear nuevos medios, de emprender en periodismo, ¿no? Y ahí también hay un reto por formar bien a los periodistas que salen de las universidades, dándoles una formación también empresarial. Creo que hay carencias de eso, al periodista formarlo empresarialmente para que sea capaz de crear su empresa en el futuro, de crear su medio y con ello abrirse paso. Creo que ahí sí hay también posibilidades para, mirando todo eso, para crecer. Hay que ser positivo. Yo siempre creo que hay que ser positivo más que negativo y sin dejar de ser realista, pero mirar al futuro con ánimo, ¿no? De lograr cosas, siempre. Una consulta. Siguiendo el tema que estaba comentando ahora, por ejemplo, acá en Perú la demanda de periodistas, más que todo en sí de comunicadores, pero así sea periodismo, relaciones audiovisuales, acá la demanda cuando salen de la universidad en estos últimos años es de que sea un comunicador 360, conozca lo más que básico, ya un nivel intermedio de todas las áreas, ¿no? Y bueno, al menos acá en esa universidad te forman, ya te complementan bastante de todas las áreas, ¿no? Eso es lo bueno, porque también acá hay universidades que son, como usted comentaba, especializadas, no toda la carrera de periodismo, toda la carrera de audiovisuales, ¿no? ¿Cómo es la demanda ya en cuestión de periodistas? ¿Es solamente conocimientos de periodismo, más allá de periodismo digital también, o al menos en lo que es manejo de cámaras, manejo de diseño, en manejo audiovisual? ¿Cómo es más o menos la demanda ahí en España? ¿Me podrías comentar? Sí, cuando hay una oferta de trabajo, miro mucho hacia abajo porque la pila se me está acabando y voy a tener que cambiar de sitio otra vez porque se me está acabando. No tengo aquí el cable. ¿Es el celular, Las ofertas de trabajo que hay, que podemos ver ahora en la prensa, en anuncios, piden cada vez más cosas. Ya no solamente te piden que sepas escribir, te piden que sepas editar en vídeo, que sepas hacer fotos, que sepas gestionar redes sociales. Eso lo pide casi todo el mundo. O sea, redes sociales como algo obligatorio. Por supuesto, el segundo idioma, o sea, inglés, también se da por hecho que tienes que saber inglés. Por tanto, evidentemente, la carrera de periodismo no te va a dar todo eso. Tú tienes que poner de tu parte también para formarte en el tiempo en el que estás en la universidad, aprovechar ese tiempo para
hacer cursos de inglés, cursos de informática, de computación, de redes sociales. O sea, aparte de lo que te ven en tu facultad, tienes que también tener esa actitud de buscarte la vida también tú y formarte con cosas extra, ¿no? Porque si no, es muy difícil que un grado de cualquier universidad te pueda dar todo eso que te pide una empresa cuando sales. Cuanto más preparado estés, mejor. Por tanto, no te conformes solo con lo que vas a recibir, que será mucho en tu facultad, sino que puedes aprovechar cursos, jornadas, seminarios, todo eso que se organiza y que sea un complemento y un añadido para mejorar tu currículum. Creo que voy a subir rápido, que se me acaba la batería y seguimos hablando mientras, porque creo que se me va a acabar y no quiero que se me corte la conversación. No sé si te he respondido a la pregunta. No, sí, está bien, gracias. Vale, no, porque la verdad es que creo que hay a veces un error cuando se piensa que en tu facultad te lo van a dar todo. Y es muy difícil. O sea, los planes de estudio son los que son. Las mercadas. Entonces, tienes que pensar en que cuando salgas al mercado laboral te van a pedir mucho más. Y como te van a pedir mucho más, pues tienes que estar pues mejorando tu currículum en la medida de lo posible, ¿no? O sea que no te conformes con... Ya he llegado. No te conformes solo con por supuesto, las clases. Lee todo lo que puedas. Creo que leer es quizá el mejor consejo que se puede dar a un estudiante. No dejes de leer y de conocer autores, porque por muy buenos que seamos los profesores, siempre se nos puede escapar algún autor, algún libro, y cuanto más personas te puedan aconsejar, pues mejor. Creo que ahí hay que buscar enriquecimiento todos los días. No sé si Carlos está de acuerdo conmigo, no sé. Sí, está bien. Todo. José Luis, ¿puedes hablarnos brevemente de cada uno de tus libros, de qué versan? A ver, el primer libro se llama 2005. La información y el deporte es un libro de estilo porque yo trabajé en prensa deportiva durante 12 años. Yo fui el jefe de edición, jefe de cierre, el deadline, no sé cómo decís en Perú, la mesa de cierre, ¿no? Y entonces, claro, por mi mesa pasaban todos los errores comunes habidos y por haber del periodista deportivo, el redactor. Y se me ocurrió hacer un libro de estilo. ¿Por qué? Porque veía que eso eran errores comunes y cíclicos, ¿no? Que se repetían muy a menudo. Entonces pensé que era una oportunidad hacer un manual que fuera útil para los colegas. Y así lo hice, ¿no? Eso fue el año 2005, que cuando lo presenté fue cuando me llamó a la universidad, me dijo, oye, esto es una tesis doctoral. Y eso me dio paso a hacer el siguiente libro, ¿no? O sea que a raíz de un libro surgió la oportunidad de dar el salto a la universidad, ¿no? El segundo libro, que se llama Periodismo Deportivo de Calidad, efectivamente es, digamos, la continuación de la tesis doctoral, que propone también unas pautas para que sean aplicables para cualquier medio de comunicación de habla hispana, tanto digital como de papel, dirigido sobre todo al correcto uso del lenguaje y de la ética profesional. Sería también una propuesta de manual de estilo aplicable a cualquier medio del continente, del mundo de habla hispana, ¿no? También hice un libro que se llama Libro de Estilo y Periodismo Global en Español, es decir, cómo la apuesta por el libro de estilo en un medio de comunicación es una apuesta por la calidad informativa, de cómo un texto que recoge normas esenciales para el día a día periodístico, de cómo escribir una crónica o hacer un titular o evitar errores ortográficos, todo eso te puede servir para hacer mejor tu trabajo profesional. Entonces hice una copia de una historia de los libros de estilo en la prensa en general, no solo deportiva, en España y en América. Y bueno, acabé con la reflexión de cómo adaptar un libro de estilo a la web, ¿no? Que evidentemente reúne otra serie de pautas y normas. Y el anterior al que va a salir ahora se llama Alto y Claro, que es una guía de pronunciación para periodistas deportivos de nombres extranjeros. Y sí, evidentemente era una obra que yo la tenía en la cabeza hace mucho tiempo, porque cuando uno escucha y ve las retransmisiones, no sé si os pasará a vosotras también. Tú ves por la televisión un partido y cuando juegan equipos de otros países o hay futbolistas de otros países, no siempre se pronuncia correctamente como se llama, ¿no? El Mundial de Fútbol es bastante... Que juegue Polonia con República Checa, eso es un desastre, ¿no? Son nombres o Alemania incluso, ¿no? Entonces, claro,
una cosa es hacerlo más o menos y otra cosa es hacerlo bien. Y yo creo que hay fórmulas para más o menos salir decentemente, ¿no? De la situación que pueda ser, pues, un apellido de 12 consonantes seguidas que pueda ser un apellido polaco, ¿no? Eso, como tú dices, es impronunciable, pero bueno, hay técnicas o hay claves que se puedan manejar para hacerlo más o menos bien, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer ese manual de pronunciación, que evidentemente tiene una guía de audio, tiene un CD de audio en 5 idiomas, está en alemán, en inglés, en francés, en italiano y en portugués, o sea, los 5 idiomas más universales, digamos, ¿no? Sí, algo así. Sí, y en un CD, sí, y no lo hice solo. Yo lo coordiné, pero no lo hice solo. Yo pedí ayuda a profesores de facultades de filología, ¿no? Filología inglesa, filología francesa, filología portuguesa, italiana. O sea, evidentemente eso no lo podía hacer yo. Entonces, cada capítulo es una mini guía de cómo es ese idioma fonéticamente, muy bien explicado, con consejos, con ejemplos, y al final es la parte periodística y un glosario de nombres actuales, algunos ya, este libro es de hace 3 años, algunos están, otros ya no, porque eso habría que hacerlo algo vivo y dinámico en la web quizás, y bueno, se hizo así, ¿no? Con un libro CD... También su versión digital, ¿no? O sea, para actualizarlo. Esa versión digital habría sido lo ideal. Pasa que eso es como crear una especie de base de datos, una base de datos de audio. El proceso para hacer este libro fue tan complejo porque las grabaciones tuvimos que recurrir a estudiantes nativos que estaban en Sevilla aquí estudiando. O sea, íbamos a las facultades, a ver, alemanes, yo, franceses, ingleses, y eran las personas que nos ayudaron a hacer las grabaciones en un laboratorio de fonética que tiene la universidad. Eso fue un proceso muy largo, muy duro, muy difícil, ¿no? De mucho tiempo. Eso, mantenerlo fresco en una página web, sería un mundo. No tenemos recursos para eso. Si fuera un proyecto de investigación que la universidad nos dijera si lo pagamos, se podría hacer. Pero no teníamos esa posibilidad. Creo que eso sí sería un proyecto de investigación de futuro, el actualizar esa base de datos, esa idea que ya está hecha y llevarla a la web. Podría ser un proyecto interesante, pero con financiación, si no sería imposible. Claro. José Luis, respecto al libro de estilo, dado que las distintas disciplinas deportivas, o sea, creo que nos has dicho que hay 2 o 3 libros de estilos que has publicado. Para llegar, o sea, ¿cuál fue el trabajo de campo que realizaste para esos libros? ¿Tus fuentes de información? ¿Cómo? Uy. Ahí, básicamente, todos los países, todos los periódicos, escribir a todos los sitios, a todos los medios, contactar por vía email casi siempre con las personas responsables de edición, redactor jefe o director, subdirector de esos medios, e ir consiguiéndolo, me lo fueron mandando. Pues a base de entrevistas también, alguna entrevista, cuando me encontré con la cuestión cultural. En España es muy común que el libro de estilo sea público, que esté en las librerías. El comercio lo tiene, ¿no? Sí. Pero hay otros medios que lo tienen como guardado con llave. Es como el secreto supremo, ¿no? Entonces, claro, eso fue muy difícil conseguir. Por ejemplo, el Gráfico en Argentina, la publicación, la revista El Gráfico, ¿no? Tiene libro de estilo y me fue imposible conseguirlo, ¿eh? Y tengo amigos allí, fue imposible. ¿Por qué? Porque no se lo quieren dar a nadie. Es una cuestión interna de cultura de redacción de cada medio, ¿no? En México, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa. Yo, por desconocimiento, mandaba una carta tipo en la que decía, por favor, estoy haciendo un estudio sobre libros de estilo en Hispanoamérica. Entonces me dijo un compañero de Reforma, hermano, ni se te ocurre decir aquí más Hispanoamérica, di América Latina. Ah, vale, no he caído. Porque... Bueno, cuestiones, ¿no? Que uno va aprendiendo. Pero efectivamente, en muchos medios observé que esa tendencia a tenerlo de puertas para adentro más que de puertas para afuera era evidente y por tanto muy difícil. Pero bueno, todos los países, Latinoamérica, sí, todos tienen algún libro de estilo, todos, deporte muy pocos, y digamos que la copia que se hizo fue de todo el continente y España. España está muy extendido, sí, hay libros de estilo bastantes además en los medios españoles. Sí, fue muy amplio, muy campo muy grande.
Estaba leyendo tu blog, no ahora, sino de cierto tiempo, manejan también, has posteado varias veces sobre eso, sobre el lenguaje deportivo, ¿sí? Y esto, no en todas las federaciones, acá hay federaciones, aproximadamente 56 federaciones deportivas, quizás también por la cobertura que le dan los medios, dado que solamente es unos cuantos deportes. Acá el fútbol es el primero que focó atención de los medios, pero después también está el vóley, ¿sí? Y otros deportes que han tenido también algunos premios, pero no son masivos, ¿no? Es el surf, el box, pero en menor medida, ¿no? Y hay muchos deportes que obviamente que no se conocen mucho, ¿verdad? Porque no tienen la cobertura. Ahora, para hacer una publicación así en cuanto al lenguaje deportivo, ¿cómo has tratado de manejar eso? Dado que no hay mucho, nada oficial de parte de las federaciones deportivas, ¿no? No, pero sí hay, te digo, el lenguaje deportivo se ha convertido en, por lo menos en España, sobre todo, también en Colombia, también hay gente que ha estudiado esto, pero sobre todo en España, el lenguaje deportivo, si algo tiene, es que aporta muchísimo a la lengua común. Nosotros, sin darnos cuenta, cuando hablamos todos los días, estamos utilizando expresiones de lenguaje deportivo, ¿no? Tirar la toalla, casarse de penalti, bueno, quedarse en fuera de juego. Son expresiones que se utilizan ya en la lengua coloquial, la lengua común. Eso ha despertado el interés de los académicos, de los filólogos. Entonces hay una gran cantidad de obras, de diccionarios, de corpus, de glosarios, de terminología, que ya tratan esta cuestión. En España hay 3 diccionarios terminológicos que he utilizado y que son hechos por filólogos que abordan todos los deportes. O sea que hay un glosario, un thesaurus hecho al respecto. Lo que pasa es que no se conocen los medios. Pero si la Fundeu... Por eso era el comentario, porque quizá también como no está muy el tema de investigación fuera de la academia, uno ya se dedica ya a la labor periodística, ¿verdad? Y no hay mucho de investigación, es por eso que siempre se informa sobre lo mismo y no hay acceso, de repente por la misma rutina, rigor de trabajar en los medios, de llegar a ese tipo de publicaciones y que también ese tipo de lenguaje se pueda ver en los textos, ¿no? En las diversas plataformas de comunicación. Eso es lo que pasa, Carlos, que la gente no lee mi blog. Si la gente leyera más mi blog, sabría que existe eso. Te lo digo. Porque ahí tengo posts que se dedican exclusivamente a páginas web, diccionarios para aprender el lenguaje deportivo. Y tengo ahí cosas publicadas y está todo enlazado. El link está ahí para que para que la gente solo tiene que pinchar y abrirlo. Y ya está. Pero es que, oye, ya si no quieren, no quieren. Yo conozco muchos colegas que cuando yo fui a presentar mis libros, lastimosamente, y eso ocurrió, pues habría 1 o 2 periodistas entre el público, nada más. Eso también te demuestra que tampoco hay mucho interés. Esa es la realidad. Si tú haces todos los días fútbol, haces todos los días rueda de prensa y haces todos los días el sota, caballo y rey, lo mismo de siempre, ¿para qué te va a hacer falta aprender, cómo se dice, yo qué sé, una expresión en otro idioma? No sientes la necesidad. Entonces creo que también es la dinámica a la que se ha llegado, donde si siempre hacemos lo mismo, pues igual no hace falta aprender nada nuevo. O creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada, pero bueno, vivimos en esa mentira. Y creo que ahí sí hace falta también que el periodista se preocupe por aprender y no por estar en los medios ya eres mejor periodista. Eso. Así que diccionarios, recursos online hay muchos. La Fundeu es fundamental. La Fundeu, la Fundación del Español Urgente, me imagino que la conoceréis. La Fundeu. Y libros de estilo hay también que se pueden utilizar y que tienen sus glosarios. Reuters, la agencia británica, tiene su glosario de deportes. Associated Press tiene un glosario deportivo. O sea que hay, ¿no? Hay... Y está periodismo deportivo de calidad, claro. Entonces... De todas maneras. José Luis, estamos ya acabando la transmisión porque debe ser acá. Sí, aquí de mi tarde ya estás a punto seguro de descansar. Pero bueno, ya las últimas preguntas para ir cerrando la transmisión.
bueno, como le comenté al principio cuando me presenté, le comenté que íbamos a hacer un libro y para mí es algo súper nuevo y nunca pensé yo escribir un libro, entonces no sé cómo se hace un libro o qué consejos usted me daría para poder nosotros hacer un libro. El libro, lo primero que tienes que ver es, bueno, evidentemente es obvio, ¿no? Pero bueno, la idea, ¿no? La idea que tengas en la cabeza, estructurarla, es decir, cómo quieres contarla. Es decir, tú tienes una idea, bueno, vale, pero ahora, ¿cómo vas a desarrollar esa idea, ¿no? Y formularte una especie de esquema, una línea de puntos que quieras tratar con un orden, con una coherencia, que tenga una lógica, un sentido. Y por supuesto, si vas a hacer un libro enfocado ¿a qué? ¿A la profesión? ¿O a qué? ¿Sobre qué temática es el libro? ¿Has dicho? ¿De qué lo quieres hacer? En realidad estamos ahorita en proceso de exploración, ¿sí? Estamos en proceso de exploración, quizás se está comentando porque no conocen mucho el proyecto, en realidad estamos ahí viendo, empapándonos mucho bueno, no solamente de lo que es una publicación, sino estamos en varios proyectos, como te decía al inicio, estamos desarrollando documentales, estamos tratando de abarcar algunos aspectos que no necesariamente o propiamente lo puede hacer un medio deportivo, sino también estamos viendo el tema de investigación, estamos viendo el tema de publicaciones ligado a los productos que estamos haciendo, ¿no? Estamos viendo ese ensayo de prueba-error, ¿no? Para ver qué tenemos, vamos, a favor acá en la universidad como respaldo, ¿sí? Pero también queremos incursionar en algunas áreas que de repente no estaban, vamos a decir, predestinadas en hacer, pero somos un medio pero que está respaldado, nuestra marca paraguas es la universidad, ¿cierto? Y eso me da pie a decirte que, o sea, el taller, que es un taller de periodismo deportivo, ¿sí? Se empapa mucho de cosas de afuera, ¿no? Tú eres una de las fuentes que siempre recurro para ver, para qué es lo que podemos hacer. Pero sí, o sea, todavía no tenemos así se cierta el tema. El norte de la página, que es aficionline.com, que así también está en las redes sociales, es el polideportivo. Nosotros cubrimos polideportivo, ¿sí? Y eso es toda una empresa estamos navegando contra la corriente, ¿sí? Porque normalmente no nos guiamos por lo que los medios están haciendo, no tenemos una competencia directa, ¿no? Sino que estamos sembrando para que luego en un futuro se pueda ver esto replicado en algunos productos, ¿sí? Uno de ellos es la publicación de un libro, ¿no? Pero no tenemos a ciencia cierta en claro más o menos cuál sería el tema, ¿no? No te preocupes. No, te puedo decir más o menos, mira, un libro. A ver, evidentemente tú no te puedes poner a escribir sin tener una base. Tienes la idea, desarrolla. Pienso, por ejemplo, lo que yo hago con mis alumnos en el trabajo fin de grado, el trabajo fin de carrera, ¿no? Tienen que elegir un tema, entonces yo le pido, vale, que me hagan una especie como de resumen, con un título que se les ocurra, más o menos, que tenga un enfoque, una línea, y que lo desarrollen en un par de folios la idea, siguiendo un orden, unos puntos que se van a tratar, un esquema, con un objetivo, con una metodología de fuentes. Las fuentes es lo que te va a dar a ti posibilidad de desarrollar la idea. Si tú vas a hablar, por ejemplo, de voleibol y no se te ha ocurrido, antes de escribir, consultar todas las fuentes posibles que existen sobre ese tema, evidentemente no te va a salir bien el libro. Entonces tendrás que ver todo lo que he publicado al respecto de esa temática por autores en página web, de referencia, cuáles son las fuentes importantes de ese tema, para todo eso ir trayéndolo, anotando, creando cuadros de texto o hojas de texto que a la hora de darle coherencia y un discurso y un orden te sirvan para ir acoplando todas esas fuentes que te han servido de consulta previamente. Pero ponerte a escribir sin leer es imposible. Tienes que leer todo.
Trabajo de campo. Trabajo de campo debes hacerlo y eso es lo que más tiempo te va a llevar. Yo creo que en mi tesis doctoral yo la escribí en 6 meses y el trabajo de campo me duró 3 años. Es lo que más tiempo te va a llevar, el recopilar toda la información. O sea y ponerla en orden y estructurarla y darle un sentido, una línea, ¿no? Una idea, un enfoque, ¿no? A lo que quieres contar, básicamente. O sea que independientemente del tema, sería así. Quizás la idea un poco lo que estás comentando ahora último, va por ahí, ¿no? O sea, sí, lo que queremos hacer, porque casi siempre en este tipo estoy en proceso de exploración de investigación, pero sí, o sea, creo que el norte va un poco por ahí, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho con un trabajo de largo aliento, ¿sí? Hay cosas en web, hay cosas en libros y tal, pero acá justamente queremos enfocarnos en el Perú, ¿sí? Hay un lenguaje que se utiliza en el periodismo deportivo y cada vez es muy limitado, muy cortito. ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento en cuanto al deporte en sí. O sea, hablo de los Claro. informadores, hablo de los periodistas, hablo de los periodistas deportivos, estudiantes, o gente de experiencia incluso, ¿no? Que solamente se puede limitar en cuanto a algunas palabras en algunos deportes, pero no conocen en sí en la magnitud deportivo, ¿no? Y para ese tema, justamente que te comentaba antes, que puede haber libros o no, hablo a nivel local, ¿no? Acá, pero sí, yo creo que debe haber un trabajo de investigación de campo, ir a las distintas disciplinas deportivas, a las federaciones, y, y conversar con los expertos, ¿no? Con los deportistas, con los dirigentes. Claro. Algunos dirigentes pueden conocer más, porque también han sido quizás deportistas, los técnicos, quienes manejan los presidentes de federaciones, qué sé yo, situ sobre lo que es el periodismo, es su disciplina deportiva, ¿no? Y eso llevarlo en un lenguaje simple a través de el lenguaje que utilizan ellos, vale la redundancia, en su diario de práctica del deporte, para que lo puedan conocer también a nivel masivo en un medio de comunicación. Sí. Hombre, sería un reto, ¿no? Pero sería interesante para vuestro país lograr ese trabajo de campo y que sea útil, claro. Y una de las cosas que tiene, de la potencialidad que tiene el periodismo deportivo es que como es muy seguido por el público, tiene mucho alcance, aprovechar esa audiencia para, como decía antes, hacer cultura deportiva y que la gente pues sepa que aquí, en nuestra ciudad, hay un gran equipo de balonmano o que un gran equipo de waterpolo, un gran equipo de voleibol o de hockey y que la gente no lo sabía hasta que alguien lo ha contado o lo ha dado a conocer. Eso sería algo interesante. O sea que, Es un trabajo de largo aliento también, o sea, no sí. es un trabajo de corto plazo, porque, No. o sea, hacer una empresa sí es complicado, pero yo creo que... Bueno, pero se puede empezar, entiendo yo que podéis empezar por los deportes con más, el voleibol, ¿no? Que ahí en Perú sí tiene seguimiento, ¿no? Tiene practicantes, es importante el voleibol femenino allí, ¿no? Entonces creo que podéis empezar por un deporte que tenga, eso, que esté en el segundo escalafón, digamos, ¿no? O el boxeo, o un deporte así, y hacer algo, y ya poco a poco se va ampliando. Hacer la enciclopedia esa y haciéndola, la enciclopedia afición online y haciéndola por entregas poco a poco, ¿no? Sí, ¿No? también, pero a mí me gustó el trabajo que han hecho ustedes en esa enciclopedia. Y yo cuando lo vi, claro, hay algunos deportes que no están, pues, ¿no? Pero yo me Sí. imaginé por el tiempo de trabajo, porque Eso. sí, han hecho en cada deporte una amplia cobertura en gráficas, en videos, en la investigación. Yo decía acá, muy aparte de ver cuántas personas han trabajado el tiempo, ¿no? Y eso es algo de repente que no lo comentaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo trabajaron previo a los Juegos Olímpicos? Pues creo que falló el timing porque se empezó a hacer con poca antelación, se empezaría a hacer pues marzo, abril, y se echó tiempo encima. Eso habría que haberlo empezado a hacer a principio de año. Antes, algo así. No, se hizo antes, se hizo con 4 meses de antelación y no dio tiempo. O sea, habría que haberlo hecho con mucha antelación, 6 meses o 7. Y es como se trabaja ya en los proyectos de largo recorrido cuando tenéis que hacer un trabajo de campo porque había que ir a los lugares, Claro. de entrenamiento de alto rendimiento donde estaban los deportistas y hacer la entrevista. Eso requería una planificación.
tienes que mandar un equipo de reporteros a ese sitio, son muchos deportes, son muchos sitios diferentes y hay que hacerlo con tiempo. Hacerlo en el día a día era muy complicado, entonces se juntó la labor de diario con la labor del especial. Y no había un equipo exclusivo para ese trabajo. no, claro, efectivamente. Era que vaya... Claro, era el reportero que hacía la página del día, cuando acababa eso, hacía lo otro. Entonces, hoy lo que hay que hacer es, estos proyectos de largo aliento, proyectos especiales, hay que dejarlos listos con la suficiente antelación como que en el momento en el que empieza el evento, es decir, el día de la inauguración, esté todo listo, no haya que hacer nada más, que esté todo preparado y listo para publicar. Eso, evidentemente, requiere hacerlo con mucho tiempo, ¿no? Así trabajan los grandes medios, es decir, una buena planificación, con un equipo de gente dedicado solamente a eso. También hace falta presupuesto, hace falta dinero para poder lograrlo, pero hay que hacerlo así, si no, imposible. Así que nada, bueno. Es un Vamos poco a ver, ¿no? lo que estoy pensando, porque o sea, todo es trabajo, ¿no? Y acá no se puede plantear hacer o planificar hacer algo cuando no se tiene muy en claro los equipos que se van a contar para hacer la producción de ese trabajo, el tiempo que se requiere, ¿no? Estoy justamente viendo ese tema y quizás tampoco lo tenemos muy claro porque es tan amplio que quisiera que se realice, no que sea algo que nunca se va a concretar, ¿no? Sí, y entonces es un poco, y cojo un poco tus ideas, ¿ah? En cuanto a... Vale. Espero que os sirva. Pues Sí, nada, pues encantado de estar con vosotros y nada, para lo que necesitéis, ya tenéis mi correo electrónico, si necesitáis una consulta o cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿vale? y que no sea la primera y última vez que conversamos. Bien, gracias por tu tiempo, creo que hemos tomado casi 2 horas, ese es el récord que tenemos en streaming. Sí, y gracias por la buena voluntad de poder tener una transmisión con nosotros. Como vean, son chicos que tienen toda la gana de aprender esta especialidad. Y espero Bueno, son chicas, o sea que ahí las mujeres periodistas deportivas son las que van a levantar la profesión ahí en Perú también, ¿eh? Así, José Luis, muchas gracias por la Un transmisión. placer. Muy bien, que vaya todo bien y hasta pronto. Hasta otra. Chao, chao. Nos seguimos en las Nos redes seguimos sociales. haciendo. ¿Seguro? Gracias. Adiós.